Vamos ahora pues al bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver básicamente tres cosas: la señal inicial, la señal escritural y la experiencia bíblica. ¿Sí? La señal inicial significa la primer evidencia o la primer manifestación de que el Espíritu Santo te está llenando, está en ti. Cuando un niño nace, generalmente les dan una nalgada. ¿Por qué? Para que se liberen sus pulmones. Cuando llora, los pulmones se liberan y empieza a respirar. Pero no es lo único que hacen. Les toman el pulso, la presión, el peso. O sea, les hacen varias pruebas para determinar ese niño está vivo. ¿Sí? Entonces, el que llore es una manifestación, pero si tiene el ritmo cardíaco bajo, entonces es cuando los meten en una incubadora o cuando toman algún cuidado especial porque algo no anda bien. En cuanto a la señal inicial, no es la señal única, es la señal inicial. Entonces, yo quiero que tú identifiques hoy cuál fue esa señal inicial en tu vida de que tú estás bautizado con el Espíritu Santo. Y si de las 7 que hay no hay ninguna, pues vamos a orar por ti para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Se tiene que dar alguna de esas 7. Ahora, el hecho de que ya tuviste una señal inicial no quiere decir que ya te quedes ahí. Tienes que buscar las siguientes señales. La iglesia donde yo nací se enseñaba que si no hablabas en lenguas no tenías el Espíritu Santo. Se enseñaba que la señal inicial y aparentemente única de ser bautizado con el Espíritu era hablar en otras lenguas. Y buscábamos a toda costa hablar en otras lenguas. Llegábamos a unos extremos tales de que estábamos hasta 1 hora o 2 horas con alguien. Fluye, y en el nombre de Jesús, y suéltate, respira, ahora suéltalo, de veras. Y había unos que sí, otros que no daban nada. Ya después de 2 horas, ¿sabes qué es lo que terminábamos haciendo? Repite conmigo, y rabaca, ya hablo en lengua. Porque yo había sido mal conducido, y yo reflejaba eso. Yo iba a la cárcel y quería que todos hablaran en lenguas, ¿no? Y a todos los quería obligar a hablar en lenguas, porque yo creía que si no hablaban en lenguas no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, las lenguas son una de las 7 señales, pero no son ni la única señal, ni la señal inicial. Entonces tú tienes que identificar cuál fue la señal inicial en tu vida. Y luego tienes que buscar las otras, eso sí. Y es donde se ha confundido. No busco la unción, no busco que de algún lado venga, no. Voy a buscar que de mí salgan las otras señales. Porque si no has hablado en lenguas, te has perdido de una bendición maravillosa. Te estás perdiendo de algo fantástico que es dado a todos. Porque dice, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero en el orden. Porque es más importante profetizar que hablar en lenguas. Y ahí habla de 2 dones. El punto es esto. Identifica esa señal y conoce las otras. Luego viene la señal escritural. La señal escritural tiene que ver con, esta señal está en la Biblia. Las 7 señales que vamos a ver están en la Biblia. Y si hubiera algo adicional, pues yo lo pondría en tela de juicio, ¿no? Yo pondría en tela de juicio eso. ¿Por qué? Porque si no está escrito en la Biblia, pues entonces no hay tal. Hubo un tiempo en que se creía
que si oraban por ti y te caías, estabas siendo bautizado con el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? Como no lo dice, pues yo no lo creo. Ni lo practico, ni lo procuro. Porque yo que nací en esa iglesia, hablábamos en lenguas todos, pero éramos unos chismosos, unos pervertidos. De veras, de veras, de veras. Yo conocí pastores que oraban en lenguas, y oraban en lenguas mucho, y mientras predican, o sea, yo digo, oye, si estás predicando en un domingo y hay gente nueva, y dice la Biblia, si no hay intérprete, cállate, y se pueden orar en lenguas, ¿eh? Digo, ¿qué falta de madurez? O sea, que no han leído la Biblia, pues. Y se ponen a llorar en lenguas, y dices, ¿por qué? A mí ya no me impresiona eso. Yo he conocido pastores que oran en lenguas y mientras predican oran en lenguas y le pegan a sus esposas. Y no porque llegó el chisme, la esposa me lo ha dicho. Luego ha estado con un parche aquí del trancazo y de las golpizas que les daba. Hombres que hablan en lenguas. ¿De qué te sirve? Porque si nada más te vas a una sola cosa, pierdes el foco. Tiene que ser algo global. Y luego viene la experiencia bíblica. La experiencia bíblica es lo que te marca. Bueno, si está escrito en la Biblia, lo tengo que experimentar. La Biblia está no para hacer de la Biblia un fin, sino la Biblia es un medio para un fin. La Biblia es el medio para conocer a Dios, pero no es Dios. Cuando yo anduve pues en los 9 meses esperando ya, pues para casarme, comprometido, nos escribimos muchas cartas, ¿no? Y yo leía las cartas, las leía una y otra y otra y otra y otra vez, y cada vez que las leía, mi corazón volaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estás leyendo a tu amada, ¿no? Entendí mucho de la Biblia, porque en unas partes dice una cosa y luego parece que se contradicen otras, porque había cartas en donde me decía una cosa y en otras me decía otra, pues no importaba, era ella, el amor de mi vida, ¿no? Pero cuando me casé con ella, ¿qué pensarías de mí si me caso con ella, llego al hotel a la luna de miel, alquilo 2 cuartos, abro uno y digo, bueno, mi amor, buenas noches, vete ahí, y me meto al cuarto a seguir leyendo las cartas? O sea, si ya tienes ahí, ¿no?, a tu amada, pues déjala. Es más, ¿tú crees que llevé las cartas a la luna de miel? Claro que no. Ahora, las cartas me acercaron a ella. La conozco mucho más por las cartas. Igual es con la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, estudiarla, pero una vez que aprendimos, llevarlo a la práctica, la experiencia. O sea, tengo que llevarlo a la práctica. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Tengo que estudiar cómo echar fuera demonios y luego buscar un endemoniado. Y cuando estás enfrente de él dices, ay, esto no es tan fácil como parece, ¿no? Y no, hombre, se pone buenísimo. Y esa es la experiencia. Y cuando estás frente a un endemoniado, pues no sacas y saber. Punto número 1, vamos a abrir la Biblia. No hay ni tiempo te da de abrirla, nada. Ahí estás, ahí tienes que actuar, tienes que experimentarlo. Entonces, ese es el propósito del estudio bíblico. Llevarlo a la práctica. Yo quisiera que esto lo lleváramos a la práctica. Ahora, de todos los mandamientos de Cristo que vimos, lo que vamos a ir descubriendo aquí que es la aplicación práctica. O sea, en sí, ¿cómo llevo a cabo los mandamientos de Cristo? A través del bautismo del Espíritu Santo. Porque después de que Jesús les da los 255 mandamientos, dice, todavía no, espérense tantito. Cuando el Espíritu Santo venga y los llene, entonces van a poder ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque ya tengo la teoría, ahora nos vamos con la práctica.
Relatos bíblicos del bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue un día único. Ese día hubo un viento recio del cielo, hubo llamas de fuego, hubo lenguas, pero no lenguas extrañas. Muchos dicen, no, es que tengo que hablar en lenguas como en Hechos 2. Pues en ese caso necesitaríamos identificar qué idioma es. Porque en Hechos 2 no fueron lenguas extrañas, fueron lenguas humanas. Hoy sería inglés, español, francés, etcétera. Conocí a un misionero que él tenía la grabación de una indígena trique, que no hablaba español, pero ni entendía español, pero cuando oraba en inglés, como si lo estuviera leyendo capítulos enteros del Apocalipsis. Así. Impresionante. Y se escuchaba el inglés perfecto. Y bueno, yo nunca pues pude corroborar eso, pero pues él andaba con el cassette y decía, mira, lo que encontré en la selva allá. Lo que sí conocí fue un joven en Bogotá. Qué impresionante, qué impresionante. Dios le puso la carga de irse a la selva, porque así como aquí, también allá hay todavía pueblos que no hablan español. Oaxaca, por ejemplo, es uno de los estados en donde, de acuerdo a la población y a la cantidad de gente, es donde menos español se habla en todo México. Porque hay miles de etnias y de dialectos, y en muchos pueblos ni les interesa hablar español. Y así en muchísimos países. Entonces, Dios le puso esa carga y se fue allí a las montañas, a la selva, consiguió un traductor, y el traductor no llegó. Ya estaba la gente esperando para que él hablara, y él cuenta que escuchó la voz de Dios que le dijo, porque Dios sigue hablando. Algunos nos habla por medio del corazón, por medio de un pensamiento, a otros les habla audiblemente. Edgar, ¿dónde está? En el baño. A Edgar muchas veces, a cada rato le habla, él escuchó una voz. O sea, Dios habla de muchas formas, Dios sigue hablando. Y le habló y le dijo, háblale. Dijo, pero pues es que yo no sé hablar el idioma. 3 veces. Le dijo, háblale, abre tu boca, háblale. Y pues se paró y les empezó a hablar, y vio que todos le estaban poniendo atención. Hizo el llamado y respondieron. Gloria a Dios. Y recibieron a Cristo, y cuando él estaba acabando, el intérprete llegó, ya se quedó allí, acabó y le dijo, oye, no me necesitas, tú hablas el dialecto. Y dijo, no. Dijo, sí, tú estabas hablando el dialecto. Dijo, no, yo estoy hablando español. Dijo, no, tú hablas el dialecto. Dijo, pues, ¿quién sabe qué habrá pasado aquí? Se fue a otro pueblo. El intérprete le dijo, mira, yo aquí no sé hablar del dialecto, pero pues igual me puedo hacer entender más o menos con alguien y que les explique. Y otra vez escuchó la voz de Dios que le dijo, háblales, háblales. Y empezó a hablar. Mira, después de 4 veces que iban de un pueblo a otro, que hablaban distintos dialectos, que les hablaba y que la gente entendía, tomó una grabadora y dijo, pues vamos a ver, y se grabó. El susto cuando le puso play, y empezó a decir, cara, o sea, él se oía en español. Él dice, hasta el día de hoy me escucho en español, yo me escucho en español. Pues la gente me escucha y la grabadora graba. Y eso es algo que los que graban saben que no se puede hacer. O sea, ¿cómo es posible que yo oiga una cosa
y el aparato registre otra. Dios es un Dios de milagros. Y miren, yo les puedo hablar de milagros que me han pasado a mí en mi área. Y tal vez si te lo explico no lo entiendes. Porque a mí una vez un amigo me dijo que el carro se le quedó pasando la primer caseta de Puebla para acá y dijo, ¿y ahora cómo le hago? No tengo dinero. Vio todas las bujías, pero nada, todas. Se las quitó todas, como para ver si las podía limpiar. Y oyó la voz de Dios que le dijo, ponle las manos al carro. Y puso las manos y luego oyó la voz que le dijo, enciéndelo, y lo encendió y arrancó y llegó hasta el DF sin bujías. Yo no sé si un carro puede mandar sin bujías, pero lo que sí sé es que una computadora no puede trabajar sin el procesador. Y un día tenía que entregar un reporte al otro día y de pronto ¡pum! Se me apagó. ¿Qué pasó? Le chequé la RAM, le chequé todo. Dije, no puede ser el procesador. Le desatornillé, le quité. Es una cosa que trae tiene miles de, bueno, cientos de somapatas. Algunas traen oro ahí. Y cuando lo vi, flameado. Flameado. Y se me vino la convicción aquí, que Dios es un Dios de milagros. Mi esposa le acababa de dar pecho a nuestro hijo y pues venía pues pasando, le digo, ven para acá, ponle las manos y ordénale que trabaje. En nombre de Jesús, trabaja. Yo tengo el procesador aquí y le prendo y prendo. Pongo el procesador acá, acabo, imprimo y ¡pum! Vuelve aquí, que no puede ser. Llevo la computadora tal cual a la ¿qué se llama? Plaza, le digo, a ver, no, pues es que no tiene procesador. ¿Cómo ves que prendió? No puede ser, me dijo, prendió. No puede ser, me dijo, prendió. A mi esposa le dije, mira, prendió, pero ella no entiende. Yo decía, ¿cómo busco a alguien que sí entienda? Porque necesito que alguien entienda. Dios sigue haciendo milagros. Nos pasó hace 3 meses, Isma, o 4 meses. 4 meses. 4 meses. Y todavía todavía, es más, no quiero hacerlo. Mira, yo vengo con él y con un se llama gringo, ¿no? En el carro. Y de pronto, pasando la caseta de la Mexiquense, se dispara el del se llama calor, pues, o sea, me marca que, y yo sé que cuando eso se sube, se te desviela el carro, y lo apago, digo, chino, en la torre nos quedamos sin agua, y le abro, y efectivamente vacío de agua. Entonces ya le dije, pues vete por agua, ¿no? Ya, pues ya fue por ahí. Digo, pero voy a checar el aceite, se calentó por algo, checo el aceite, estaba seco. Lo vuelvo a meter seco. O sea, siempre que la sacas, le limpias porque tiene algo bueno. La saqué, estaba seca. Y le digo, mira Isma, ya nos amolamos, hay que buscar por dónde conseguir aceite porque yo sí sé que sin aceite un carro no puede caminar. Camina un rato, pues se te truena. Se deshiela. Y otra vez, 5 veces. Y estaba él ahí, seco, o sea, ni una gota. Porque dices, bueno, hay que esperar que baje. Eso es mentira, eso baja inmediatamente. Pero bueno, ya como a la media hora, seco. Tengo un aceite atrás y ya busco entre todo el montón de cosas y encuentro uno. Pero era, o sea, era un chorrito así. Y dije, mira, vamos a orar. Si Dios multiplicó los panes y los peces, que multiplique el aceite. ¿No? No, es que de veras, lo cuento y como que digo, ¿por qué no lo grabé así no sé, con el WhatsApp? O sea, es que yo que lo viví me cuesta creerlo. Mira, le echamos así un poquito y en el nombre de Jesús, Padre, tú sabes que ya queremos llegar a la casa y tú sabes que en el nombre de Jesús. Ya. Y le meto la bayoneta y la saco completamente llena. Y
transparente, o sea, no así negro, como si fuera nuevo. Yo dije, no, dije, es que no dije nada de eso. Y el diablo me empezó a decir, no, es que estaba por ahí y fue bajando. No es cierto, mira, yo he preguntado con los que saben y me dicen, el aceite baja inmediatamente, no se queda acumulado en ningún lado. Baja, punto. Yo no sé de carros, pero desde entonces le checo el aceite todos los días y sigue blanquito, sigue transparente y digo, no, es que no le quiero caer porque es aceite celestial. Dios lo multiplicó. Dios es un Dios de milagros. Oye, si cambió tu vida, ¿tú crees que no va a hacer otras cosas? Dios sigue haciendo. Y eso lo hace por el Espíritu Santo. Casi acabo ya, ahorita hasta el último. Todas las preguntas hasta el último. Entonces, el Espíritu Santo, cuando fue derramado en Pentecostés, hubo un milagro ahí, que les dio hablar en otras lenguas. Y hay evidencias que no se explican, pues. No se explica, porque si yo hablo español y me graban, en la grabación va a salir español. Pero si en la grabación sale otro idioma, o que yo me escuche en español, pero tú me escuchas en otra lengua, eso es inaudito, eso es un milagro. Y los milagros no tienen explicación, o sea, explícame cómo es posible que un poquito de aceite se convirtió en 4 litros que le caben, ¿son 4 o son 5? 4 litros, o sea, eso es imposible. Bueno, el Dios nuestro es un Dios de lo imposible, y lo imposible lo hace por medio del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes pueden testificar de milagros, empezando por el milagro de la transformación de nuestra vida. Y el resultado de esas lenguas, ese viento y eso que pasó ahí, fue que hablaron de Jesús a una multitud y se salvaron 3,000 personas. Entonces, hay un cuadro acá, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Hechos. En Hechos 2, del 1 al 15, en el aposento alto de una casa, hubo un viento recio, lenguas de fuego, hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. El resultado, Pedro predica, 3,000 creen en Jesucristo y se bautizan. Segunda ocasión, Hechos 4, 29 al 32, en una casa. ¿Qué manifestaciones hubo? El lugar tembló. ¿Cuál fue el resultado? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. La tercera, Hechos 8, del 14 al 25, en la calle. Algo visible, no descrito, sucedió. Simón ofreció dinero para tener ese poder, porque dice que cuando vio que por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué es lo que pasaba? Hay quienes dicen, es que se caían ahí. No es claro, no es contundente. Algo pasaba, que no nos dicen, pero era algo que se podía ver, porque las manifestaciones se pueden ver. ¿Cuál fue el resultado? Pedro y Juan anuncian el Evangelio en muchos lugares. Cuarta vez, Hechos 9 del 17 al 20, en una casa. ¿Qué manifestación hubo? La sanidad milagrosa de Pablo. Estaba ciego y le cayeron de los ojos como escamas. ¿Cuál fue el resultado? Pablo se bautizó y enseguida predicaba a Cristo. Quinta manifestación, Hechos 10, 43 al 48, en una casa. Hablaban en lenguas, magnificaban a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Los gentiles se bautizan y el Evangelio se abre a todo el mundo. Sexta manifestación, Hechos 13 del 1 al 4, en el campo. ¿Qué manifestaciones? Hay profecía. ¿Cuál es el resultado? Nace la obra misionera mundial. Séptima manifestación, Hechos 19 desde el 1 al 10, en una casa. Hablaban en lenguas, profetizaban. El resultado, todos en Asia oyeron la palabra de Jesús. Entonces, podemos ver que no importa la manifestación, el resultado siempre es el mismo. El nombre de Jesús es proclamado.
anunciado. Señales sin evangelismo es emocionalismo. Muchos andan buscando eso, buscando la iglesia donde se mueva el Espíritu Santo. Vamos acá porque ahí se siente bien bonito. No, hombre, allí, sientes un temblor, sí. Pero si no hay evangelismo, si no hay personas alcanzadas para Cristo, es puro emocionalismo. Evangelismo sin señales, que esto es muy común, evangelizan y van de puerta en puerta y hacen un montón de cosas, pero no hay milagros, no hay nada sobrenatural. Esa es una obra humana. Porque la obra del Espíritu es evangelismo con señales. Tienen que haber señales, tienen que haber sanidades, tienen que haber liberaciones, tiene que haber manifestaciones. No buscamos las señales, pero si conocemos el Espíritu Santo y aprendemos a liberar lo que tenemos dentro, entonces las señales nos van a seguir. ¿Cómo saber entonces si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Hace unas décadas se creía que la única manera de comprobar si alguien había sido bautizado en el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Las Sagradas Escrituras, como hemos demostrado, no aseguran eso. Y el tiempo ha demostrado que no es así. Bautismo implica una iniciación, el principio de algo. La Biblia habla del bautismo, el inicio, la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Son tres términos diferentes. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo estamos siendo iniciados, comenzando. Pero después tenemos que ser llenos de esa experiencia y luego alcanzar la plenitud. Bíblicamente hay 7 evidencias iniciales de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y debemos examinar nuestra experiencia personal para descubrir si ya hemos sido bautizados en el Espíritu o no. Pero una vez que hemos sido bautizados, eso no es el fin, sino el comienzo. Y debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en esa experiencia y después buscar experimentar todas y cada una de las demás manifestaciones y crecer en cada una de ellas hasta lograr la plenitud del Espíritu Santo. Y esto nos lleva toda la vida. Estas 7 manifestaciones del Espíritu han dividido desafortunadamente a la Iglesia de Cristo, pues cada iglesia proclama que es la única manera de ser llenos del Espíritu. Sin embargo, cada denominación principal tiene una parte muy importante de la verdad y todas están en lo correcto en el área particular que ejercitan y enfatizan, pero no en la división que producen. Miren, a mí me dicen, oye, ¿quiénes están bien? ¿Los bautistas, o los presbiterianos, o los pentecostales, o los... ellos, los adventistas son una secta, porque niegan la salvación por gracia. Ellos afirman la salvación por obras, guardar el sábado. Hablo de presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, carismáticos, etc. Las grandes denominaciones que hay. ¿Quién está bien, quién está mal? Todas están bien. Todas están bien. Lo que está mal es la división. Es decir, no, tú no eres bautista como yo, entonces córtalas, ¿no? Yo no quiero saber nada de ti. Surgió un movimiento interdenominacional que se volvió peor que cualquier otra denominación. El interdenominacional se volvió terriblemente mal. Cada una está bien en la manifestación, pero no en la división. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Nada. Lo más sensato es que seamos como los apóstoles. Bueno, más que como los apóstoles, ellos eran judíos. Como los gentiles, ellos no practicaban ninguna religión. A ellos los llamaron cristianos. A mí me dicen, hermano, ¿usted de qué denominación es? Les digo, mire, todavía tengo ya 32 años en Cristo y no lo descubro. No soy bautista, pero bautizo. No soy metodista, pero uso métodos. No soy presbiteriano, pero envío misioneros. No soy pentecostal, pero creo en los dones del Espíritu. No soy carismático, pero hablo en lenguas.
No sé qué soy. Usted juzgue qué soy. ¿Cómo? Viendo mi conducta, mi comportamiento, viendo mi vida. Ojalá algún día diga, ese hermano se parece a Jesús. Ese es cristiano. Cristiano quiere decir eso, parecido a Cristo. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Si hablo lenguas humanas y no tengo amor, no me sirve. Si tengo profecía y no tengo amor, o sea, el amor es la raíz, el centro. Ámense unos a otros. Amor. Entonces, las 7 son manifestaciones del amor. Primero, hablar en lenguas. Eso es amor a uno mismo. ¿Sabías que el que habla en lenguas significa a uno mismo? Y que tienes que amarte a ti mismo, porque dice la Escritura, ama a Dios y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el excesivo amor por uno mismo se llama egoísmo. Tenemos que amarnos a nosotros, valorarnos. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, lo que está manifestando es que tenía una imagen muy baja de él, su estima estaba en los suelos, ¿y qué es lo que está haciendo Dios ahora? Dándole amor por sí mismo. Segundo, adorar a Dios es la segunda manifestación. Este es amor a Dios. Cuando alguien recibe la manifestación de la adoración, significa que en su vida, de lo que más carecía, era de amor a Dios, estaba resentido contra Dios, no creía en Dios, odiaba a Dios posiblemente, y lo que Dios hizo ahora, ese cambio, fue producirle amor, el Espíritu Santo le produce amor a Dios, y por eso es que cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, puede ser que lo primero que hagas es hablar en otras lenguas, ¿sí? Pero eso es espontáneo, no es porque alguien te está diciendo ahí, habla en lenguas, no, es espontáneo. Me acuerdo cuando estábamos en Sigma, no sé si te acuerdas cuando estábamos allá en Sigma, estaba yo hablando y una hermana que se congregaba allí nos había prestado una casa que ella tenía una casa aquí por Tláhuac, y nos dijo, esa casa pues yo no la uso, yo tengo otra y la casa está bonita, y creo que entonces, como íbamos a Cuautla ida y vuelta, pues eran 2 o 3 días que nos quedábamos aquí, y luego nos íbamos para allá y nos dio las llaves de su casa. Y de pronto yo vi, ella estaba pues aquí, así estaban ahí todos, y de pronto yo vi que ella se hizo así y volteó a ver y se tapó la boca y se paró, agarró a su niño y se fue, así, se fue. Bueno, ya, acabé todo y mi hermana Graciela se fue, nadie sabe, se fue y iba así, y se fue. Y se fue, y pues nada, bueno. Hablamos a su casa y su hijo nos contestó, oye, ¿está tu mamá? Sí, pero me hace señas de que no puede hablar. ¿Por qué? Es que está hablando muy raro. ¿Cómo que muy raro? Sí. Le hablé que como a las 6 de la tarde. Lleva horas hablando raro. Hablando raro, sí, hablando raro. Dile que en cuanto pueda que me hable. Sí. En la noche dije, pues, ¿qué estará pasando en la noche? ¿Hablé? No, que sigue hablando raro. Al otro día nos habló. Dice que no durmió, que empezó a hablar en otras lenguas y no pudo parar hasta el amanecer del otro día. Y no hubo nadie ahí que en el nombre, ahora vas a recibir. Ahora, o sea, no hubo nada de eso. Fue algo espontáneo. Fue algo, o sea, fue algo que el Espíritu Santo hizo, punto. Hablar en otras lenguas. Y efectivamente,
ella estaba muy dañada en su imagen. La había dejado el esposo por otra, se sentía que no valía nada. Y Dios levantó eso en ella, amor por ella misma. Pero puede ser que no hablas en otras lenguas. La primera vez que fuiste a un culto, no sé si fue tu experiencia, fue la mía, me espanté de ver a uno con las manos en alto. Y para levantar mis manos era eso, no, eso era imposible. En la cárcel conocemos hombres que levantan cientos de kilos, pero cuando les dices levanta las manos, no pueden levantar las manos para adorar a Dios. ¡No pueden! Porque la adoración es algo que te da por su Espíritu Santo. Pero no sé si te acuerdas. Y si no has tenido esta experiencia, te la estás perdiendo. De que escuches una melodía y luego se te ponga la piel de gallina, levante las manos y empieces y no quieras que pare. ¿No? Aleluya. Esa es la adoración. Y que te metes a tu cuarto y pones la música cristiana y te arrodillas y ya quisieras estar en el cielo. Ese es una de las 7 evidencias de que estás bautizado con el Espíritu Santo. Yo conozco cristianos que nunca han tenido esa experiencia. Y hablan en lenguas. Hablan en lenguas. Pero a la hora de los cantos, ya no. O se van a hacer otras cosas y cuando acaban los cantos vuelven. No les gustan los cantos. Llegan después de los cantos. Yo conozco quienes llegan media hora antes y están en los cantos y cuando llega la predica se van. Conozco muchos. Tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú adoras a Dios? Yo, cuando empecé, ni lenguas, ni adoración, hermano. Yo no sentía nada. Y a mí me daba envidia verlos llorando. Y yo decía, yo puedo hacerlo, pero no me nace. O sea, no lo siento. O sea, no es algo natural en mí. Pero gracias a Dios, a su tiempo llegó. Tercero, dones sobrenaturales. Aquí entra profecía, sanidades, milagros. Aquí entran los dones sobrenaturales. Ese es amor al Espíritu Santo. Puede ser que no creías en el Espíritu Santo, que dices, no, el Espíritu Santo es una cuerda. Y de pronto el Señor dice, ¿cómo de que no? Y pum, y te empieza a dar. Y dices, oye, sí es cierto, los dones y el Espíritu Santo. Y empiezas a fluir en dones sobrenaturales, profetizas, algo pasa sobrenatural en tu vida. Cuarta manifestación, santidad. Amor a la pureza. Puede ser que eras un depravado, un degenerado, un sucio, y de pronto Dios te da la pureza y amas la pureza, y es más, y esto pasa, tiras tus discos de música y apagas la tele y no quieres ni siquiera leer el periódico, o sea, ¿por qué? Porque fuiste bautizado en la santidad. Y ya no quieres saber nada del pecado ni del mundo. Y eso es algo que necesitamos todos. Porque yo conozco quienes levantan sus manos y lloran y hablan en lenguas y profetizan y después se van con la novia a un motel a fornicar. Porque la santidad la tienen como yo hablo en lenguas y tengo profecía y sienten que ya están del otro lado. Por eso es que hay muchos líderes que son muy usados por Dios, pero fuman, o se emborrachan, o se masturban, o ven pornografía, porque no han recibido el bautismo en esa área de la santidad. Quinto, evangelismo. Eso fue lo que me tocó. Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, lo que empecé a hacer fue a evangelizar. Y en nombre repartimos folletos en la Universidad de las Américas en Puebla,
Éramos 10,000 ahí y a cada uno le dimos un folleto y evangelizamos, invitamos, no ganamos a nadie, ¿no? Pues hablamos a todos de Cristo. O sea, yo quería ganarme al mundo, quería alcanzar a todos. Pero en ese proceso, híjole, todavía practicaba ciertos pecados ocultos. Y iba yo a las reuniones y me aburrían los cantos. No hablaba en lenguas. No sabía de los dones. Yo creía que todo era evangelismo. Ahora, no todo es evangelismo. Tiene que haber una combinación de las 7 cosas. Sexta, evidencia, discipulados. Eso me vino como segundo. O sea, si bien yo andaba evangelizando a todo el mundo, después dije, no, tengo que conocer la Biblia, y me metí a leer. No, hombre, me pasaba en estudio y no, me podía estar 10 horas estudiando la Biblia. Un amor por la palabra de Dios, así grave, pues, de que no quieres otra cosa más que la Biblia. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. O 7, el servicio. Amor al prójimo, no eras un vago, un flojo, un perezoso, no hacías nada y de pronto barres y lavas y haces todo. Entonces, de estas 7, ¿alguien no ha tenido algo? O sea, que alce la mano, si quisiera yo saber. Si hubiera aquí alguien que diga, bueno, no he tenido ninguna de estas 7, para orar por ti. Todos hemos tenido algo. Todos hemos experimentado algo. Porque no por el hecho de que conozcas la Biblia ya tienes santidad. ¿Sí? En la cárcel es muy común ver quienes se conocen la Biblia de memoria y se drogan. ¿Por qué? Aman la Biblia. Pero la santidad, la pureza la tienen en menos. Sí. Yo considero que he tenido algo así, no Alberto, pero yo también quisiera que hablar por mí para estar más tranquilo. No, es que la idea es esa. Entonces, detectar cuál ya tienes, o cuáles ya tienes, y crecer en eso. Y detectar cuáles no tienes y buscarlo. ¿Sí? El plan es ese. No se puede hacer en una semana esto. Pero, si lo identificamos, podemos entonces arreglarlo, pedirle a Dios, buscar, sacarlo de adentro, sacarlo de aquí. Cuando yo supe en la iglesia donde yo pues nací, yo ya evangelizaba, yo estudiaba la Biblia, pero no oraba en otras lenguas. Y al año me dijeron, tú no estás bautizado con el Espíritu Santo. Y yo decía, pues no, y empezaba a orar, Señor, quiero hablar en lenguas. Y empecé con un deseo intenso de querer hablar en otras lenguas. Y me metí duro. Pedía que oraran por mí, no pasaba nada. Fui a un culto en donde hicieron eso, pasaron todos, realmente pasé yo al frente, hicimos una oración, pusieron manos, todos oraron en lenguas menos yo. Y dije, esto no es para mí, dije, no, sí es para todo. Compré el cassette, me lo escuché más de 100 veces. Y hacía la oración y no pasaba nada. No pasaba nada. 6 meses pasaron de búsqueda y me estaba bañando un día. Y estaba cantando yo en la regadera y de pronto salieron pues, unas frases raras de mi boca y dije, yo apagué la regadera. Otra vez lo prendí, seguí cantando y yo otra vez dije, ¿llora? No, ya me sugestioné, dije yo, de tanto estar oyendo ese cassette, man. Que yo oía un montón de lenguas y decía, ¿cuál? ¿No? Ya ese día fuimos a la oración que teníamos en la noche en un salón en el campus y estoy
orando y uno me toca, me dice, gloria a Dios, ya recibiste el bautismo. Y dije, no, sí, me dice, esto te oí. Le dije, nomás son, porque eran dos frases, eran dos frasecitas, o sea, eran así nada más, y como que yo seguía, y como que se me salían esas dos frasecitas. Me dicen, es que es eso. Le dije, no, eso, eso yo lo puedo hacer, ahora, eso yo lo puedo hacer. Dice, pues es eso. Digo, no, pero es que eso es lo que se me salió. Ahora, eso no puede ser lenguas, esas son las lenguas, me dijo. Es como cuando un bebé empieza, hazlo, óralo. Y Dios te va dando más y me dice, áralo. Ay, yo sentía tan bonito, tan bonito. Y a partir de ahí empezó luego brillo. Y otro, y al rato, no. Pues tienes que crecer en el evangelismo. Entonces ya iban 3. Ahora, ¿en dónde voy? En los 32 años he buscado todas y cada una de estas. ¿He crecido en todas? No te podría decir, tengo la plenitud. No, llevo 32 años esforzándome porque no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. O creces en una o en otra. Entonces tienes que, de algún modo, planificar qué es lo que te falta y fortalecer. Entonces, yo me di cuenta a los 3 años que ya tenía evangelismo, discipulado, hablaba en lenguas, pero no adoraba. Entonces me tomó casi un año fluir en la adoración y poder pasarme 1 hora, 2 horas bendiciendo, alabando, glorificando a Dios, y nada más. Dije, ok, vamos con lo que sigue. Dios me habló mucho en la santidad después. Dije, sí, porque pues, sí, ya hablo en lenguas, ya doy todo, pero mis ojos lujuriosos andan perdidos por todas partes y entonces a fortalecer la santidad y a meterse. Entonces, yo comparo esto como el acróbata y acabo ya con esto para que si alguien tiene pues algún comentario o pregunta se haga. El que hace acrobacias con los platos, no sé si han visto uno que toma un plato y le da vueltas, ¡fum! Y ya que está dando vueltas, toma otro plato y le da vueltas, ¡fum! Y luego toma otro y le da vueltas, ¡fum! Luego, entonces son 7 platos que tenemos. Y cuando llega como por el 5.º plato, el primero ya está a punto de... Entonces, vuelve y le da otro empujoncito y otro y le da otro eso, y luego va por el 6.º plato. Ya cuando va por el 6.º, ya otra vez el primero ya empieza, entonces vuelve y le da 1, 2, 3, y luego ya con el 7.º plato, y aquel ya está, entonces, en lo que vuelve y le da vuelta a entonces, todo el tiempo está recorriendo los platos e impulsando cada plato conforme va bajando. Entonces tú tienes que aprender a examinarte. ¿Por qué? Porque como a los 6 años, caí, volví atrás. ¿Por qué? Porque sí, hablaba en lenguas, evangelizaba, daba estudios bíblicos, ya no volteaba a ver a nadie en la calle, pero dejé de leer la Biblia y dejé de orar. Y me fui para abajo. Y caí, ¡pum! Todos los platos ¡pum! Se rompieron y se cayeron. Y empezar otra vez desde cero. Híjole, cómo cuesta empezar otra vez desde cero. Y dije, Señor, ¿qué es lo que debo? ¿Qué es lo que nunca debo de dejar de darle vuelta? La oración privada. Lo más importante en la vida. De allí surge todo. De eso, ok. De estas 7 cosas, Ana, ¿cuál es la que perdí? ¿Con cuál empecé? Con el evangelismo, que vamos. Me clavo con Dios en oración y a evangelizar y a ganar almas para Cristo.
¿Qué es lo que sigue? Ah, discipularlas. Ok, vamos a discipularlas, pero sigo fortaleciendo la oración personal en mi vida. Y así, y así, y así, y así, y así. Y toda la vida se te va en esto. Caí hace 32 menos 7, ¿cuánto es? Hace 25 años caí. Y caí redondito. Todo, volví para atrás, totalmente. Me levanté y tengo 25 años girando los platos. Sin dejar lo más importante, que es la oración en privado. Sabiendo que estoy bautizado con el Espíritu Santo, pero que tengo que fortalecer cada cosa. No se puede hacer todo diario. Ahorita estamos fortaleciendo el amor por la palabra de Dios, el estudio bíblico, ahorita. Pero no puede ser esto lo único. Todo el día tengo que tener un balance en mi vida. También tengo que barrer, también tengo que acarrear cosas. Por eso me gusta cuando hay que ir por algo, yo voy y yo cargo. ¿Por qué? Porque el servicio es parte del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces tengo que combinarlo todo. Y esa combinación llena tu vida y te puede dar una larga vida en Cristo. Ahora sí. Yo he tenido